hablando, hermanos, de una mujer extraordinaria, que no centra sus valores y su vida solamente en la vanidad. Y sobre eso vamos a hablar, mujeres que marcan la diferencia. ¿Qué mujeres? Bueno, en la Biblia tenemos grandes ejemplos de mujeres que en su contexto y en su momento marcaron la diferencia. Por ejemplo, una mujer llamada Agar. Una mujer llamada Agar que con su fuerza y con su fe sobre todo, sostienen y animan a sus hijos. Dice en el versículo 28, se levantan sus hijos y la llaman bienaventurada, la llaman feliz. Y su esposo también la alaba, exalta lo buena que es esta mujer. Ahora, vamos a ir al libro de Génesis, capítulo 21, y vamos a leer esta historia, este pasaje de esta mujer llamada Agar. Génesis, capítulo 21. Versículos 17 al 18. Y oyó Dios la voz del muchacho, y el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo y le dijo: ¿qué tienes, Agar? No temas, porque Dios ha oído la voz del muchacho en donde está. Levántate, alza al muchacho y sosténlo con tu mano, porque yo haré de él una gran nación. Dios le está hablando, en este caso, a una madre que con su hijo fueron echados de la casa de Abraham. Fueron echados, y una madre, mujer virtuosa, no va a abandonar a su hijo. Y la mamá, la mujer en general, es esforzada, es sacrificada. En este caso, el Señor le dice a Agar: no temas, en el versículo 17, Dios ha oído la voz del muchacho. Estaba en un momento de sufrimiento y le dice a ella: levanta, alza al muchacho y sosténlo con tu mano. Todos hemos sido niños alguna vez. Y cuando teníamos un dolor y cuando teníamos un problema, ¿quién era nuestro refugio? ¿Quién? Normalmente nuestra mamá. Y no porque nuestro papá no sea un refugio, sino que generalmente el papá estaba fuera trabajando. Y por lo general nuestra mamá era la que se quedaba en casa con nosotros. Sabemos que ahora en estos tiempos modernos no siempre ocurre aquello. Ahora a veces ocurre que papá y mamá salen a trabajar. Pero nosotros una vez fuimos niños y cuando teníamos un dolor, un sufrimiento, un problema, nuestro refugio era nuestra mamá. Y a veces nuestra mamá sin mucha preparación, a veces nuestra mamá sin mucho estudio, o como alguna vez dicen los pastores, nadie le enseña a la mujer a ser mamá. Nadie le enseña. Es parte de la naturaleza. Se casa, se une su vida a un hombre, forman una familia, pero nadie le enseña a ser mamá. Claro, la primera persona que está ahí cerca es su propia mamá. Y esto va de generación en generación. En este caso había un problema y el Señor le dice a esta mujer: no temas, porque Dios ha oído la voz del muchacho en donde está. Levántate, alza al muchacho, sosténlo con tu mano, porque yo haré de él una gran nación. Qué importante, hermanos, es el trabajo de la mujer, en este caso en el papel de mamá. Porque resulta ser el refugio primario de un niño, de un hijo. Pero estamos hablando de mujeres virtuosas.
Porque también existen mujeres que abandonan a sus hijos. Y no estamos hablando de abandonar a los hijos en el sentido de tirarlos a la calle, sino de que aunque esté en su casa, no lo cuida, no lo protege, no lo instruye. Estamos hablando de mujeres que están poniendo como un propósito principal en su vida el formar buenos hijos. Para hacer realidad muchos de los planes que nosotros teníamos cuando niños, fue necesaria, hermanos, una mujer valiente y de fe para sostenernos, para motivarnos a no rendirnos en los momentos de adversidad. Y si muchas cosas hemos logrado hasta el día de hoy, estoy seguro que en gran medida fue por esa mujer virtuosa que estuvo para nosotros a nuestro lado, nuestra mamá. Mujeres que marcan la diferencia. Mujeres que marcan la diferencia. Esta mujer se atreve a creerle al Señor. El Señor le habló y le preguntó, ¿por qué estás así, Agar? ¿Qué tienes, Agar? Dice en el versículo 17, no temas. Estamos hablando, hermanos, de mujeres que creen al Señor, que creen en Dios. Y lamentablemente, hermanos, muchas mujeres batallan en la vida solas, con padres irresponsables que las abandonan. Pero sabe, es admirable cómo existen mujeres virtuosas que, aunque el esposo le abandona, ellas no abandonan a sus hijos. Es muy difícil que una mujer abandone a su hijo. Aunque su marido la deje, aunque tenga problemas en la casa, hermano, una mujer difícilmente abandona a su hijo. Y realmente todos hemos sido hijos, tenemos que apreciar, valorar y honrar a nuestra mamá como mujer que marcó la diferencia en nuestras vidas. Por eso se celebra, hermano, el Día de la Mujer, y se celebra también en varias ocasiones, ¿no? Hay el Día Internacional, el Día Nacional de la Mujer también. Y aparte el Día de la Madre, es que, hermanos, la mujer cumple un papel muy importante en nuestras vidas y en la sociedad. Agar fue un ejemplo de fe porque cree en la voz de Dios y ella levanta a su hijo. Y Dios dice, yo haré de él una gran nación. Mujeres que incluso a lo mejor ni siquiera son cristianas, mujeres que incluso no conociendo la palabra de Dios, pero su propia naturaleza le dice, yo tengo que cuidar de mi hijo, tengo que cuidar de un niño, tengo que cuidarlo, aunque no sea creyente. Vamos al libro de Éxodo, capítulo 1. Hay una historia muy interesante. Éxodo, capítulo 1, versículo 15 al 21. Éxodo, capítulo 1, versículo 15 al 21. Hay dos mujeres en esta historia, una llamada Cifra y otra llamada Fúa. Mire, qué raro esos nombres. Pero son mujeres muy valientes y vamos a leer su historia. Éxodo capítulo 1, versículo 15 al 21, dice de esta manera. Y habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas. Estas mujeres, según la historia, eran parteras, eran mujeres que atendían a otras mujeres cuando iban a dar a luz. A esas mujeres se les llama parteras. Habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Cifra y otra Fúa, y les dijo, cuando asistáis a las hebreas en sus partos y veáis el sexo, si es hijo, o sea, si es varón, matadlo. Y si es hija, mujer, entonces viva. Pero las parteras temieron a Dios
y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida a los niños. Y el rey de Egipto hizo llamar a las parteras y les dijo: ¿por qué habéis hecho esto, que habéis preservado la vida a los niños? Y las parteras respondieron al faraón: porque las mujeres hebreas no son como las egipcias, pues son robustas y dan a luz antes de que la partera venga a ellas. ¿Qué hicieron estas dos mujeres? Mintieron. Le mintieron al faraón, le mintieron al rey. Versículo 20, y Dios hizo bien a las parteras, y el pueblo se multiplicó y se fortaleció en gran manera, y por haber las parteras temido a Dios, Él prosperó sus familias. Dos mujeres muy valientes. Dos mujeres muy valientes. Y sabe usted, hermano, que en esa época la orden del faraón era más que obligatoria. La voluntad del rey tenía que obedecerse sí o sí. Y si usted desobedecía una orden directa del faraón, a usted le podían cortar la cabeza en ese momento. Estas mujeres reciben la orden de, claro, como ellas atendían a las mujeres que iban a dar a luz. Si tú ves que ese niño que nace es varón, mátalo. Mátenlo. Si es niña, la dejan vivir, pero si es niño, mátenlo. ¿Y qué hacen estas mujeres valientes? Eso es impresionante, hermano. Aún a costa de su propia vida, ellas deciden desobedecer al rey. Dice que ellas temieron al Señor. Ni siquiera a lo mejor eran creyentes, pero temieron al Señor y se inventaron una historia. Le mintieron al faraón diciendo: es que las hebreas dan a luz solita. Oiga, qué tremendo. Y existen mujeres y han habido casos de mujeres que han dado a luz solas, sin ayuda. Qué tremendo, hermano. Y ellas se inventan una historia y le dicen al faraón: es que las hebreas son muy robustas, son muy fuertes y dan a luz solitas. Lógicamente protegiendo a los niños, a los varones, bebés que estaban naciendo. Entonces, hermano, una mujer extraordinaria es aquella que aún a costa de su propia vida y aún a costa de sus intereses decide honrar al Señor, temer al Señor, como dice ahí, obedecer al Señor, aún a pesar de que su propia integridad y su propia vida esté en juego. Básicamente lo que les estaba diciendo el rey, la orden era que ellas realicen abortos. Qué terrible, hermano. Y sabemos nosotros que es un pecado, que no está bien, que no está bien, que no es algo que el Señor permite. Pues ellas reciben la orden y a pesar de que el faraón podía mandar a asesinarlas en ese momento, ellas deciden que no es correcto asesinar a un bebé o a un recién nacido. Mujeres extraordinarias. Por eso, hermanos, es que estamos diciendo un día para recordar la valentía de mujeres que aún a costa de su propia vida hacen lo correcto. Y eso no fácilmente se encuentra. Cuando miramos en la calle, hermano, mujeres que no conocen al Señor, que no temen y no leen la palabra de Dios. La cantidad de abortos se está incrementando tremendamente. Mujeres que no son de virtud, que no les importa preservar la vida.
estas mujeres, Cifra y Fúa, decidieron confiar en el Señor y ayudar para que esos niños nazcan, aunque las condiciones no fueran las mejores. Tenemos que reconocer, hermano, aquellas mujeres que salen adelante aún solas. Porque sí, es verdad, hermano, hay allá muchas mujeres allá afuera cuyos maridos las han abandonado. Pero no por eso han desechado a sus hijos, no por eso han, como decimos, no por eso han tirado la toalla o los han abandonado o los han asesinado. Y es triste y es lamentable, hermano, cuando vemos en las noticias a veces de madres que matan a sus hijos. Se han dado casos de mujeres que al verse abandonadas por su marido han asesinado a sus hijos y luego ellas mismas se han quitado la vida. Pero no es la mayoría, se lo puedo asegurar. No es la mayoría, hermano, y es admirable cuando vemos mujeres esforzadas, aún con hijos pequeños, trabajando, porque el esposo la abandonó. Mujeres de virtud, Cifra y Fúa, fueron mujeres que desobedecieron una orden y aún a costa de su vida, ellas decidieron proteger a los niños. Otras mujeres que se esfuerzan por transmitir la espiritualidad a su familia. Hermano, eso es también algo muy importante y muy especial. Vamos al libro de Jueces un poco más adelante. Jueces capítulo 5. Vamos a leer el versículo 6 y 7. Jueces capítulo 5. Versículos 6 y 7. Dice de esta manera: en los días de Samgar, hijo de Anat, en los días de Jael, quedaron abandonados los caminos, y los que andaban por las sendas se apartaban por senderos torcidos. Es una época donde la gente es desobediente, donde los hijos son desobedientes, donde no hay respeto ni a la ley ni a los padres. Las aldeas quedaron abandonadas en Israel, habían decaído, hasta que yo, Débora, me levanté como madre en Israel. Como si ella fuera una madre, se levanta en Israel. ¿Y qué es lo que hace una madre? Vela por sus hijos. En este caso, hermano, estamos hablando de una decadencia espiritual. Aquí dice claramente, el pueblo se estaba yendo por caminos torcidos. Y qué importante, hermano, es la labor de una mamá, de una mujer, de orar por su familia, de aconsejar, y cuánto mejor todavía si es con la palabra de Dios. Decíamos al comienzo, cuando éramos niños, nuestro primer refugio siempre era nuestra mamá. Cuando uno es niño se siente protegido con su mamá. Es más, dice que cuando un niño nace, ¿no?, al bebé lo ponen cerca de su mamá, en el pecho de su mamá, porque él está acostumbrado a ese entorno, ¿verdad? Él está acostumbrado a ese entorno, a sentir el latido, el palpitar del corazón de su mamá. Es tan especial ese vínculo. Y cuando ya el niño nace, crece, bueno, sigue siendo niño, cuando algo le duele, cuando algo le asusta, cuando algo le preocupa, su primer refugio es la mamá. Quizás en algún caso excepcional no tiene a su mamá por alguna razón, pero en la gran mayoría su primer refugio es su mamá. ¿Por qué? Porque la mamá va a velar que ese niño no vaya por camino torcido.
Aquí vemos a una mujer valiente, una mujer virtuosa. Dice, yo me levanté porque la gente de mi pueblo se está yendo por camino torcido. Habían decaído y dice, yo Débora me levanté como una madre en Israel. Una madre que va a velar, que no es indiferente cuando las personas abandonan el camino del Señor. Y yo me gozo, hermano, de ver hermanas, mujeres en la iglesia, porque también son portavoces, o como dice la palabra del Señor, embajadoras de la palabra del Señor, embajadoras en el nombre del Señor para predicar y compartir el evangelio a toda criatura. Y lógicamente ahora, bueno, en su mayoría hermanas solteras. Aproveche ese tiempo de soltería, hermana, de poder compartir su fe con otros. Así como Débora, ella se levanta, no es que ella es mamá del pueblo, pero dice, yo Débora me levanté como si fuera una madre. Y una madre se preocupa por sus hijos. Las hermanas que son solteras, hermana, comparta su fe, comparta del Señor a sus semejantes, a sus compañeros de estudio, a sus colegas de trabajo, en su familia. El día de mañana ya usted va a formar un hogar seguramente. El Señor va a preparar una pareja para usted y usted va a formar una familia. A lo mejor va a tener sus hijos, pues sus hijos va a ser su primer ministerio. Su primer ministerio de poder enseñarle, y cuando vea que su hijo quiere irse por un camino torcido, pues usted va a tener que enderezar ese camino. Débora dice, me levanté como si fuera una madre en Israel, con palabra de exhortación, con palabra de consejo. El pueblo se estaba yendo por caminos torcidos. Entonces estamos hablando, hermano, de mujeres de virtud, de mujeres que predican con el ejemplo, no solamente con las palabras. Decíamos hace un momento, vivimos en un mundo que cada vez está más hundido en la vanidad. Más hundido en la vanidad. Las mujeres, muchas mujeres se creen especiales porque publican muchas fotos en Instagram o porque suben muchísimas fotos en sus estados en el Facebook o en el WhatsApp o en cualquier otra red social. Y a veces pareciera, hermano, que las mujeres que tienen más likes son las mejores. Pero la palabra de Dios dice otra cosa. Hermanas, tenemos que ser, como dice en la palabra del Señor, sal y luz. Y no solamente predicamos con nuestras palabras, sino también con nuestro ejemplo. Ejemplo en todo. Débora tenía que ser un ejemplo al pueblo. Y las hermanas creyentes, hijas del Señor, tienen que predicar en toda su forma de vida, hermana, en tu forma de vestir, en tu forma de ser, en tu forma de hablar, en tu forma de reír. Hermana, así es una mujer virtuosa. Comparte su fe de forma integral en todo su ser. Débora es una mujer que impactó en el pueblo. El pueblo estaba sumido en el pecado y ella se levantó como una profetisa, compartiendo la palabra del Señor, exhortando al pueblo, corrigiendo cuando veía algo que no estaba bien. Muchos de nosotros seguramente hemos estado de regreso en el camino del Señor porque ha habido algún hermano o quizás una hermana que nos exhortó. ¿Cuántos, si yo me pongo a preguntar, cuántos hermanos en esta noche, cuántos han recibido una exhortación de una hermana? Seguramente muchos vamos a decir, realmente yo he recibido esa exhortación. No necesariamente tu mamá, una hermana de la iglesia,
o alguna hermana creyente de otro lugar, de otra iglesia, no importa. El Señor ha utilizado también, no solo predicadores, no solo grandes evangelistas, ha usado personas de nuestro entorno que nos han predicado y nos han enseñado la palabra del Señor. Además de ser predicadoras, con nuestro ejemplo, hermanas, tenemos que ser ejemplos de obediencia al Señor. Vamos al libro de Lucas, capítulo 1. Lucas, capítulo 1, versículo 38. Cuando el Señor le anuncia del nacimiento de Jesús a María. Llegamos al versículo 38 y dice: entonces María dijo: he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. María estaba un poco escéptica al comienzo, porque el ángel le dice: tú vas a dar a luz a un hijo. Y ella dice: ¿cómo es posible esto? Versículo 34. Entonces María le dijo al ángel: ¿cómo es posible esto? Pues no conozco varón. Ella estaba un poco escéptica, no estaba creyendo a la voz del ángel que le estaba diciendo que ella iba a ser madre. Finalmente ella dice: he aquí la sierva del Señor. Una mujer virtuosa, hermanos, una mujer virtuosa es obediente a la voz del Señor, obediente a la voz de nuestro Padre Celestial. Y en esta noche que estamos hablando del Día de la Mujer y estamos viendo ejemplo tras ejemplo en la palabra de Dios de grandes mujeres que han preferido obedecer a la palabra de Dios. Queridas hermanas, yo les quiero transmitir en esta noche aquello. María dice: hágase conforme a tu palabra, conforme a lo que tú quieres, no conforme a lo que yo quiero. Y es que a veces, hermanos, nuestros instintos, nuestros pensamientos y aún nuestros sentimientos nos juegan en contra. Y las mujeres no están libres de eso. Porque las mujeres, al igual que los varones, se enamoran, se ilusionan, tienen esos sentimientos, pero a veces nuestra forma de pensar o nuestros sentimientos nos juegan en contra. María decide obedecer al Señor, creer en la palabra de Dios y se convierte no solamente en mamá, en esposa, sino también en una sierva de Dios. Ella dice en sus propias palabras: he aquí la sierva del Señor. Queridas hermanas, hoy que estamos reflexionando sobre este Día Internacional de la Mujer, sirva al Señor. Entre tanto, tiene fuerzas, juventud, sirva al Señor. ¿Sabe? No hay cosa mejor que servir al Señor. Tanto más aquellas hermanas que son solteras. Tanto más las hermanas que son solteras. Cuando uno se casa, no es que no se puede servir al Señor, ojo. No es que no se puede servir. Es que ya me casé, ya tengo mi familia. No, hermano. Pero sí se vuelve un poco más complicado, porque ya las prioridades se van aumentando. Ya tenés un esposo, ya tenés tus hijos, ya tenés tus responsabilidades del hogar y a lo mejor servir al Señor en la iglesia se vuelve un poco más complicado. Pero eso no exime de que usted, hermana, sea una sierva del Señor. Igual que los varones. ¿Sabe? Pareciera, ¿no? A muchos varones dice: ¿por qué ha dejado
trabajar en tal ministerio de la iglesia. Es que me casé, ¿no? Y uno dice, oye, o sea, qué maldición, digamos, ¿no? O sea, se casó y dejó todos los ministerios de la iglesia. Ya no se involucró en nada. No, hermano, o sea, el matrimonio no tiene por qué ser una carga o una maldición. Todo lo contrario. Es voluntad del Señor que un varón pueda unirse a una mujer y formar en matrimonio. Entonces, una hermana no puede decir, ¿no? Y hermana, ¿y usted por qué dejó el ministerio en la iglesia? Es que me casé. Bueno, cuando tiene su bebé, su niño pequeño, a lo mejor es comprensible que por un tiempo deje el ministerio en la iglesia. Y es entendible, es comprensible. Pero no podemos desmarcarnos, hermanos, hermanas, totalmente del servicio al Señor. Porque el llamamiento del Señor, según la palabra de Dios, el llamamiento es de por vida. El llamamiento del Señor, el llamamiento y los dones del Señor son de por vida. Momentáneamente, a lo mejor por circunstancias diversas podemos dejar el servicio de la iglesia, pero hermano, el llamamiento es de por vida. Así que en esta noche, valga la exhortación y el ánimo para nuestras hermanas. Así como hemos leído de todas estas mujeres valientes, que aún a costa de su vida, aún a costa de su integridad, decidieron servir al Señor, decidieron obedecer al Señor, decidieron proteger a sus hijos y decidieron someterse a la voluntad de Dios. Hermanas, esas son las mujeres que según el libro de Proverbios, lo que hemos leído al comienzo, esas son las mujeres dignas de alabar. Y dice así, dignas de alabar. Esas son las mujeres, porque engañosa es la gracia y vana la hermosura. La mujer que teme al Señor, la mujer que respeta al Señor, esa será alabada. Dice la Biblia, esa mujer es alabada. Y no es que la estamos poniendo al nivel de Dios, no es que la estamos poniendo por encima del Señor, pero es una mujer digna de admirar. Es una mujer bella en toda la extensión de la palabra. Así que mis hermanas, en esta noche que estamos un poquito atrasaditos, reflexionando sobre el Día Internacional de la Mujer, mucho ánimo. Ustedes son instrumentos del Señor para expandir su obra y son parte fundamental en la obra del Señor. Yo me gozo, hermanas, de ver la mayoría acá, por ejemplo, con el ministerio de OANSA, están haciendo un trabajo espectacular. Las hermanas, sobre todo, hay gran número en este año. Y tienen ese don de enseñar a los niños la palabra de Dios. Hermanas, Dios les bendiga, Dios les multiplique bendiciones. Aquellas que están dando su tiempo, su esfuerzo para compartir la palabra del Señor a nuestros niños. ¿Sabe qué? La sociedad en su conjunto le va a agradecer a usted y Dios en su momento le va a premiar a usted porque usted está siendo obediente al llamado del Señor. Vamos a orar y demos gracias. Bendito Señor, gracias por esta noche. Gracias por darnos tu palabra. Y gracias, Señor, porque en una ocasión tan especial como ha sido el recordar el Día Internacional de la Mujer, reflexionamos sobre estas grandes mujeres a lo largo de la historia que marcaron la diferencia, Señor. Mujeres como Cifra y Fúa, mujeres como Débora, mujeres como María, que aún a costa de sus vidas, aún a costa a lo mejor de su posición social, aún a costa de la crítica de los demás, decidieron honrar tu nombre, Señor. Gracias por esos hermosos ejemplos de mujeres de virtud que no solamente predican tu palabra, que no solamente sirven en las iglesias,
sino también como madres que cuidan a sus hijos, que velan por su hogar con esfuerzo y con sacrificio, porque tú, Señor, les bendices, les enseñas y les fortaleces en todo momento. Rogamos bendición, Señor, para todas nuestras hermanas, tanto solteras como casadas. Bendice a ellas, Señor. A las que son madres, bendiga, Señor, con toda sabiduría, con todo entendimiento para guiar sabiamente a sus hijos. Y a las hermanas que sirven en la iglesia de alguna u otra manera, prospera y bendice sus vidas, Señor. Te damos gracias por cada una de ellas. Y en tus santas manos las encomendamos siempre. En el nombre precioso de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Amén, hermanos. Dios bendiga y Dios bendiga especialmente a las hermanas.